Buenos días a todos. Prosiguiendo con el tema anterior, nosotros seguimos viendo lo que son dos puntos de fuga. Ahora vamos a ver una figura un poquito más compleja y ver cómo nosotros podemos representar a base de una planta y de un alzado esa perspectiva a dos puntos de fuga. Como vimos en la clase pasada, vamos a tener lo que es nuestra línea de tierra. Tenemos la línea de tierra y de la línea de tierra vamos a tener nuestro alzado, que nos va a dar las alturas totales de nuestra perspectiva. De aquí vamos a tener la siguiente figura. Con ello vamos a trazar nuestra línea de horizonte. Recuerden que la línea de horizonte es aquella la que nos va a dar la pauta de visión de nuestra perspectiva. Esa es la que nos va a mostrar la vista, tanto vista aérea como vista normal. De aquí vamos a trazar la visión o nuestra línea de horizonte. Y al final de esa línea de horizonte vamos a colocar nuestros puntos de fuga. Tenemos línea horizonte, tenemos un punto de fuga y tenemos otro punto de fuga, que serían nuestros dos puntos de fuga. De ahí vamos a trazar nuestra línea aérea. La línea aérea es aquella en la que nosotros vamos a colocar nuestra planta para conocer también el ancho y el largo de nuestra propia figura. De aquí vamos a trazar la planta y recuerden que esta planta no debe ir recta, sino que debe ir proyectada a un ángulo en la que nosotros queramos colocar la figura. Pueden ser 45, 30, 60 grados y esa es la visión también que le vamos a dar y la importancia a la vista a la que nosotros le vamos a dar a la misma figura. De aquí nosotros vamos a identificar cada una de las partes, tanto en planta como en alzado, que corresponden cada una de ellas. Si yo empiezo a enumerar estas plantas o a colocarles su identificador, que sería esta parte es 1 y entonces en la planta sería 1. En mi alzado este sería 2 y en mi planta este sería 2. Entonces yo identifico que el 2 es la parte más alta y el 1 es la parte más baja. Si yo girase esta planta y le diera, por ejemplo, la jerarquía al 2, pues yo sé que el 2 va a ser ahora en esta parte y el 1 va a ser en esta parte. Aquí depende mucho identificar sus puntos, tanto de la altura en su alzado como en su planta, en qué posición van a colocar su planta. De aquí vamos a proseguir a proyectar las líneas eje de referencia. Nuestras líneas eje de referencia son la de la planta, se van a proyectar directamente a nuestra línea de tierra. De aquí, pues nuestra planta va a proyectar esas líneas. Si observa, lo que estoy haciendo es proyectar todos los ejes o todas las aristas de mi planta directamente a mi línea de tierra, porque posiblemente me sirvan o posiblemente no. Eso depende mucho de la visión y del punto donde nosotros estemos tomando la línea de horizonte y la visión en la que nosotros lo vamos a representar. Después de que nosotros proyectamos las líneas, vamos a proyectar las líneas del alzado, que nos van a dar las alturas de nuestra perspectiva. Aquí hay que tener mucho cuidado porque vamos a empezar a ver más líneas, poco a poco va a haber más líneas y nosotros tenemos que ir identificando esas líneas y la jerarquía que va a tener cada una de ellas para la perspectiva. Así que vamos a comenzar a trazar esta figura. Si se dan cuenta, yo le voy a dar jerarquía, pues, a mi punto de visión, que es este punto de visión, que es la parte de enfrente que está viendo mi perspectiva. Y esta línea de eje
directamente va a bajar a mi línea de tierra. Esto quiere decir que esta línea que está incrustada en la línea aérea y llega a la línea de tierra, pues aquí es donde la figura va a estar descansando, o donde está directamente la figura, el límite donde va a estar mi perspectiva. Con ello yo sé que estas líneas que se generan en mi planta van a ser la base total de mi figura, y estas pues automáticamente yo sé que se van a proyectar a mis puntos de fuga, que es este y que es este. Y el límite de estas líneas pues van a ser estos puntos, esta acción que yo tengo en la planta, que me va a decir que mi figura va a llegar hasta aquí y mi figura va a llegar hasta acá. Entonces, si yo sigo esta línea, pues automáticamente yo sé que mi figura va a llegar hasta acá y se une directamente con el punto fijo de la misma línea o del mismo eje en donde yo lo estoy representando. Aquí también va a llegar a su mismo límite, que es este. Y de aquí yo ya puedo seguir o proseguir analizando las líneas que yo tengo. Si se dan cuenta, este punto 1 es esta arista que yo tengo acá en el punto 1 es la altura del punto 1. Entonces yo sé que va a llegar hasta esta altura en mi mismo eje del punto 1. Así que yo sé que esta parte va a llegar hasta la altura del punto 1. Pero recuerden que la jerarquía no me la da este punto, sino me la va a dar la jerarquía del último límite de mi figura. Quiere decir que acá también va a llegar al punto 1. Y la altura del punto medio me lo va a otorgar el último punto de la orilla. Quiere decir que si yo proyecto esta arista a mi punto de fuga, yo voy a tener la altura total de la arista de la visión. Entonces, si yo uno esta línea con esta y ya la proyecto directamente a la arista del medio, voy a tener la cara del punto 1. Aquí me dice mi figura, bueno, el último punto o la última altura que yo voy a tener del punto 2, pues llega a la altura del punto 2. Entonces yo sé que va a llegar hasta este punto. Y el punto 2 va a llegar a la altura hasta el eje del punto 2, que sería este eje que yo estoy marcando acá. Entonces ahora yo voy a proyectar una línea para mi eje 2. Pero yo también tengo en el eje 2 la altura del eje 1. Quiere decir que este elemento, este punto, esta arista que yo tengo, va a bajar también a la altura del punto 1. Y entonces, si se dan cuenta, en el punto 1 al punto 2 voy a tener otro eje de arista que se proyecta del eje punto 1, que es a este punto. Entonces yo ya tengo la segunda cara de mi figura. Y lo último que me falta es saber la profundidad de este. Esta altura final que me la está dando el punto, que este es el punto más alto y la cara que yo estoy viendo, porque la parte de atrás no la puedo observar, como les comentaba que este eje baja, pero está en la parte de atrás. Yo no veo la parte de atrás porque mi línea de horizonte solo me muestra la parte de enfrente de esta figura. Entonces yo solo puedo ver esta parte y posiblemente pueda ver esta parte, que sería el punto final del número 2. Entonces, si yo proyecto otra línea eje al punto 2, yo ya observo que puedo ver este desfase que tengo de la planta y de mi alzado en mis dos elementos. Y yo sé que esta línea va a llegar hasta este punto, hasta este eje, que sería esta parte, y baja. Entonces, si yo ya proyecto esta figura, voy a tener la forma de mi perspectiva del alzado y de la planta. Este sería el siguiente ejercicio que ustedes van a realizar para este día de clases. Las medidas que van a tener sus nuevas figuras van a ser, de aquí van a tener 5 centímetros,
5 centímetros, van a subir 2. Aquí van a tener de ancho 2. No, van a tener 3 y 3. Quiere decir que su planta, esta parte va a tener 3, 3 y este elemento va a tener 6. Estos elementos, línea de tierra, línea de horizonte, van a ser en forma libre, que es lo largo, pero la altura de línea de horizonte me la van a poner a los 4 centímetros. Ya tienen ejercicio, recibo todas sus láminas escaneadas o con foto en la misma plataforma. Que tengan excelente día y estamos en contacto.